¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Vive Conciencia. Yo soy Jerónimo Rosete. Gracias por acompañarnos. El tema del programa de hoy es muy importante y nos hace ver como una comunidad global. Es el cambio climático. Quédense con nosotros y recuerden que el objetivo de nuestro programa es hacer hincapié en que la ciencia y el conocimiento científico están presentes en la vida cotidiana. Comenzamos. Hola Juan Carlos. A ver, el cambio climático. Pues yo he escuchado últimamente que el clima cambia, pero bueno, pues en el día podemos tener diferentes sensaciones climáticas, diferentes tipos de clima, caliente, frío, norteando. ¿Por qué tanta angustia? Mira, esa es una muy buena reflexión porque los niños, por ejemplo, pueden decir por qué les preocupa el cambio del clima si en la mañana amanecemos en invierno, por ejemplo, a 5 grados centígrados, luego va subiendo un poco la temperatura y podemos llegar a tener, no sé, 15, 20 grados centígrados en un día. Aquí lo primero que hay que decir respecto al cambio climático es que una cosa es estado del tiempo y otra cosa es el clima. El estado del tiempo es un pronóstico que hacen los meteorólogos, los científicos, para ver la inmediatez de los fenómenos del clima, ¿sí? La lluvia, la temperatura, las precipitaciones, etcétera. De tal manera que cuando en las secciones de noticias nos dicen les vamos a hablar del clima, en realidad de lo que nos están hablando es del estado del tiempo. Y el estado del tiempo hace predicciones a corto plazo, es decir, no más de un día, una semana, cuando mucho un par de semanas. Por el contrario, cuando hablamos del clima, se refiere a un estudio mucho más largo de tiempo. Cuando estamos hablando del clima de una región, es que hemos medido al menos durante 30 años todas esas variables, es decir, la temperatura, las precipitaciones, la humedad, etcétera, etcétera, y nos permite caracterizar entonces el clima de un lugar. Cuando hablamos de clima, entonces hablamos de una escala de tiempo mucho más grande, y cuando hablamos de estado del tiempo, pues es un periodo mucho más corto, y luego como en el ámbito común de la vida diaria se confunde una cosa con la otra, pues nadie tiene claro qué es estado del tiempo y qué es clima, pero esa es la primera idea. No hay que confundir el estado del tiempo, son todas esas predicciones de cómo vamos a estar a lo largo del día. Así es. Y el clima requiere de un estudio más profundo en donde el tiempo sean años, ¿no? Años de toma de datos que nos van indicando cómo se está comportando este clima. Sí, imagínate, los meteorólogos van registrando en las estaciones meteorológicas qué temperatura fue la máxima, qué temperatura fue la mínima, en dónde se presentó, en dónde nevó, en dónde hay... Dónde llovió, cuánto llovió, exacto, etcétera. Y donde hay, por ejemplo, una proyección para un huracán, porque pueden saber por la temperatura del viento, gracias a los estudios que se hacen desde los satélites, cómo se van presentando, digamos, los cambios en esos parámetros que definen en lo inmediato el estado del tiempo y a más largo plazo el clima. Muy bien. Pero el clima está cambiando en realidad. Fíjate, esa es una verdad científica que quizás la mayoría de la gente no alcanza a comprender. Cuando hablamos del cambio climático, hablamos de un cambio climático global. Pero para esto, para entender el cambio climático, tenemos que entender un fenómeno que es muy interesante, que se llama efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Déjame usar un poco el pizarrón. Sí, lo escuchamos explicarlo. mucho y pues pareciera que el efecto invernadero es algo negativo, ¿no? El efecto invernadero es totalmente positivo y es algo no solo necesario, es lo que ha permitido que el planeta Tierra tenga la vida como hoy la conocemos. Si no tuviésemos una atmósfera que protegiera al planeta, en donde existieran ciertos gases que dan una temperatura agradable, tendríamos temperaturas como son en Marte. Por ejemplo, en Marte, por la noche tienes menos 70 grados centígrados y por el día tienes más 70 grados centígrados. Entonces, la atmósfera tiene ese importante papel de regular el clima y lo hace a través del efecto invernadero. Ahora, cuando hablamos de cambio climático, hay que decirlo también. Esto es un fenómeno sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Que no es una sola causa y una sola consecuencia. Muchas causas intervienen para que vayamos registrando esos cambios que hay en el clima. Pero bueno, vamos a hablar del efecto invernadero. Entonces, supongamos, aquí tenemos la Tierra. Este es nuestro planeta Tierra. Bueno, voy a dibujarlo más redondito. Voy a dibujarlo más cercano a la realidad. Digamos, ahí está nuestro planeta.
La atmósfera en realidad es una capa muy delgadita que protege al planeta, es la capa gaseosa. Imagínate, si nuestro planeta fuera una manzana, la atmósfera sería solo la piel de esa manzana, ¿sí? O sea, es muy delgadita y por lo tanto es muy frágil, ¿sí? Pero entonces, aquí en esta capita de atmósfera, ¿sí? Que tenemos protegiendo al planeta en esta débil capa, ocurre un fenómeno muy interesante. La atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno, ¿sí? La atmósfera es 78% nitrógeno, no es oxígeno, como la mayoría pudiera pensar. Luego viene precisamente el oxígeno, ¿sí? Que es aproximadamente el 21%. ¿Cuánto porcentaje llevamos ahí? Pues si no se me ha olvidado sumar, llevamos 99. El 99% de la atmósfera es entonces nitrógeno y oxígeno. Pero hay un 1% restante que está compuesto de ciertos gases. ¿Cuáles son esos gases? Son vapor de agua, ¿sí? H2O, y otros gases que se llaman gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o CO2, el metano, el óxido nítrico, perdón. ¿Y qué efecto tienen estos gases en la atmósfera? Fíjate que es muy interesante. Son moléculas que tienen capacidad de que la radiación que llega de la Tierra, ¿sí? Que es una radiación de onda corta, cuando se regresa al espacio, se regresa en forma de onda larga o infrarroja, que es una frecuencia mayor. ¿Qué propiedad tienen estas moléculas? Que regresan de nuevo esa radiación a la superficie terrestre. Entonces, esas moléculas son muy importantes, ¿sí? Porque están permitiendo este efecto invernadero, que es el que permite tener una temperatura agradable en el planeta. Pero ¿cuál es la sorpresa? Bueno, no, a mí lo que se me hace interesante es que es un porcentaje muy, pero muy pequeño lo que está permitiendo que podamos desarrollar nuestra vida en este planeta. Así es, pero ahora te hago una pregunta. ¿Este CO2 de dónde vendrá? A ver, ¿de dónde viene? Sí, es que es interesante. El CO2 forma parte tiene un compuesto que tiene carbono, y el carbono tiene un ciclo muy importante en la naturaleza de millones de años. La mayoría del carbono está atrapado en las rocas, está atrapado en los océanos, pero mucho está también en forma de CO2 en la atmósfera. Pero resulta... En la actualidad seguramente mucho proviene de la combustión. Totalmente, ¿no? De acuerdo. El uso de los vehículos, en fin. Porque esos vehículos se mueven con petróleo, se mueven con gasolina, con todos los productos de los combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles fueron plantas y animales que vivieron hace millones de años y que ahora son petróleo. Y los estamos transformando de ese combustible en gases que son como el CO2, que se van a la atmósfera. Al irse a la atmósfera están incrementando el efecto invernadero, y al incrementar el efecto invernadero estamos notando un incremento en la temperatura. Imagínate que digamos, esta es la concentración de CO2, ¿sí? Y se ha ido midiendo a lo largo del último siglo, por ejemplo, y va de aquí hasta acá. Ya en el principio, digamos, de la revolución industrial, se decía que es de 280 partes por millón. Eso es una parte muy pequeñita, como lo vemos del 1%. Ahorita ya estamos más o menos en las 420 partes por millón. Entonces, ese solo gas está incrementando el efecto invernadero, y al incrementar el efecto invernadero está incrementando el calentamiento. Pero algo que es muy importante es volver a la idea original. El clima es un sistema complejo, depende de muchas variables. Se dice que es un sistema dinámico, pero entender alguna de sus partes nos ayuda a comprender el calentamiento global. Y bueno, ¿cómo podemos estudiar y comprender este fenómeno de una manera más, pues, experimental, vivencial? Justamente esa es la siguiente parte. Si te parece, vamos a explorar. Vamos a explorar. Bueno, antes de que nos muestres este experimento, ¿qué te parece si les pedimos a los que nos están viendo en casa que les pregunten a todos los que están alrededor suyo
si han escuchado hablar del cambio climático, del efecto invernadero y que nos digan qué es lo que saben de eso. Sí, fíjate que es una pregunta interesante porque pues muchas personas piensan que el cambio climático es un mito, que no deberíamos preocuparnos por ello, pero en realidad es un problema muy serio y bueno, hay que entenderlo. Seguramente ahorita lo vamos a entender más. Sí, claro que sí. Pues vamos a empezar con 3 actividades y también volvemos a insistir en esta parte de explora. Siempre es muy importante cada vez que hacemos un experimento que estemos acompañados de un adulto y que no hagamos cosas riesgosas que puedan afectar nuestra salud o que pueden ponernos en riesgo. Y por ejemplo, en este caso vamos a usar una sustancia que es el vinagre, ¿sí? De tal manera que tenemos que tener supervisión. Ahorita les platico un poco en qué consiste cada uno de los experimentos. El primero es este que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos un modelo para comprender el efecto invernadero. Muy bien. Yo tengo 2 sistemas aquí, ¿sí? Uno está cerrado, sellado, tiene el mismo suelo, que tiene humedad, nada más que uno está sellado y el otro está abierto. Ambos tienen un termómetro en el interior. ¿En cuál esperarías que fuera la temperatura más alta y por qué? En este, porque justamente esta cubierta está permitiendo que el calor no se pierda. Sí, exactamente, ¿qué es lo que ocurre en los invernaderos, no? Cuando uno entra a un invernadero en donde se produce fruta o algún otro cultivo, uno nota inmediatamente el cambio de temperatura. ¿Y a qué crees que se deba ese incremento en la temperatura? Bueno, a que no sale, no se... Es un sistema cerrado, ¿sí? Y entonces la atmósfera también, digamos, es un modelo para comprender una de las partes de la atmósfera, que es esta de los gases de efecto invernadero. Probablemente aquí tenemos muy pequeñas cantidades de CO2. Lo que más vamos a tener es vapor de agua, ¿sí? El vapor de agua también se comporta como un gas de efecto invernadero, nada más que como está cambiando todo el tiempo, el agua se vuelve líquida, sólida y está cambiando, entonces no es un gas al que le debamos prestar importancia, es más al CO2. Pero con este modelo en casa, sobre todo si hay algunos profesores que nos estén viendo, pueden ejemplificar cómo pueden enseñar el efecto invernadero con una práctica muy sencilla. Pero lo otro es, ¿cómo saben los científicos que se está incrementando la cantidad de CO2? ¿Cómo se te ocurre? Pues a mí se me ocurre que estudian pues algo que desde hace mucho tiempo está permanente en nuestro planeta, que pueden ser los glaciares o el hielo como tal. El hielo, cuando se va formando, va atrapando entre las capas de hielo pequeñas burbujitas de agua. Yo traje aquí unos trozos de hielo para que, si lo notan con detalle, adentro hay pequeñas burbujas de aire. Pues bien, los científicos del clima son capaces de extraer ese aire y analizar la composición de ese aire. Y como las perforaciones son muy profundas, se le llaman núcleos de hielo, entonces pueden hacer una regresión en el tiempo y saber cómo era la atmósfera hace, por ejemplo, 8,000 años. ¿Te imaginas eso? Es fabuloso. Imagínate poder entender en este momento lo que ocurrió hace 8,000 años. O por ejemplo, también estudian los anillos de los árboles para ver cómo van cambiando a través del tiempo, si fue un año seco o si hubo mucha lluvia, porque los anillos de los árboles van registrando también ese crecimiento. Y otra manera también es estudiando el polen. En otro programa hablamos ya del polen, pero bueno, es muy interesante. Y vamos a pasar, digamos, a un tema que es el que nos debe preocupar en este momento, que es cuáles son las consecuencias del cambio climático. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que se empiece a acumular CO2, por ejemplo? Que sigamos acumulando CO2, ¿sí? Que sigamos inyectando CO2 a la atmósfera y que se incremente tanto la temperatura que ya no podamos volver a un estado, digamos, ideal de temperatura. Ahorita lo que ya se ha medido a escala global es que al menos ya se incrementó 1 grado centígrado la temperatura. Eso lo podemos ejemplificar de una manera muy sencilla. Cuando vas al doctor que te pone un termómetro, sí. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo? Pues 36, 37 grados. 36,5 grados. ¿Qué pasa si tú tienes 38 grados? Ya tengo temperatura. ¿Y se altera todo tu cuerpo? Bueno, lo mismo le pasa al planeta, ¿sí? Con pequeñas variaciones de temperatura ocasiona grandes cambios. ¿Cuáles son grandes cambios? Se están derritiendo los hielos polares, se están derritiendo los glaciares y la pregunta es, ok, ¿qué pasa con ese exceso de CO2? ¿A dónde crees que va a parar? Al mar. Al mar, porque 3/4 partes de la Tierra
es mar. Entonces el mar está reciclando ese CO2, pero hay un efecto muy A mí me importante. preocuparía qué está pasando con todos los que habitan el mar. Bueno, precisamente la mayor biodiversidad que tenemos no está a veces en los ambientes terrestres, No. está precisamente en los ecosistemas acuáticos. Entonces, para ejemplificar esa actividad, traje una pequeña concha, ¿sí? Esta es una concha de un molusco que ya no existe, es una conchita de la playa. Esta conchita está también formada de carbonato de calcio, ¿sí? O sea, tiene carbono en su estructura, ¿sí? Pero yo la voy a poner en agua que no tiene, digamos, CO2 disuelto y que por lo tanto está menos ácida. El CO2, cuando se diluye en el agua, genera una serie de cambios y entre otros cambia lo que se llama pH, o sea, se vuelve más ácida, ¿sí? Entonces vamos a poner esta pequeña conchita en el vaso con agua y vemos que O sea, sería en un ambiente que no está saturado. un de ambiente este- que no está saturado de CO2, es un agua normal, no pasa nada, ¿verdad? No. Pero fíjate bien, ahí lo vemos, está normal la conchita. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo ahora la ponga en un ambiente ácido? Fíjate bien qué empieza a pasar. ¿Qué empiezas a notar? Pues muchas burbujas subiendo. Muchas burbujas subiendo. Esa conchita se está deshaciendo. Así es. Literalmente. ¿Por qué? Porque está reaccionando con un ambiente más ácido que es el que no tenía originalmente. ¿Qué va a pasar si dejamos este experimento por 2 días? ¿Qué crees? Uy, pues ya no vamos a tener conchita. Va a desaparecer. Sí. Ya no vamos a tener concha porque se va... Ahora, ¿qué es lo que se está liberando? Más CO2. Está reaccionando y el CO2, entonces es un efecto que retroalimenta. No tan solo teníamos CO2 que ocasionó la acidez del mar, que está ocasionando digamos, el problema con los moluscos, sino que a su vez se libera más CO2 que retroalimenta el sistema. Ay, qué barbaridad. Oye, pero entonces esto es, digamos, un ejemplo de esa lluvia ácida que cae llena de estos compuestos y que entonces modifica a la estructura de muchos de nuestros La organismos. lluvia ácida tiene efecto principalmente, digamos, en las áreas terrestres. El CO2 que se mezcla con el océano genera ese mismo efecto de acidez, que le llamamos lluvia ácida en los ambientes terrestres, pero que también acidifica el océano. O sea, no ¿sí? es necesario que nos caiga esa agua llena de contaminantes, solo el hecho de que esté el CO2 ahí ya acidifica los Exacto. mares. Entonces, ahora imagínate, incrementamos la acidez. Ahora, hay un dato importante. 60% de la biodiversidad marina son moluscos, que tienen en su estructura carbonato de calcio. O sea, arrecifes de coral. o arrecifes de coral, que también tienen carbonato de calcio. Entonces, lo que los insectos son para el ambiente terrestre, los moluscos son para el ambiente acuático y corre un riesgo muy grande la biodiversidad. Y hay otro problema que no identificamos, que es que, ¿de dónde viene el oxígeno que respiramos? Pues de las plantas. De las Bueno, no necesariamente de las plantas como tal, sino del el residuo de la fotosíntesis que hacen. Exactamente, pero la fotosíntesis no, digamos, no se realiza en mayor medida en los bosques, como los que tenemos aquí alrededor. Se realiza en el mar. El 70% por las algas, las microalgas que viven en el mar. El 70% del oxígeno que respiramos viene de las microalgas del mar. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos el pH del mar? Pues vamos a estar en serios problemas. Entonces, por eso es importante estudiar el cambio climático, acercarnos a una información científica del fenómeno y desde luego, explorar y aprender cada vez más acerca del tema. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué podemos hacer entonces? Como estando en casa, conocer este proceso, pero yo, en mi casa, ¿qué puedo hacer para...? Hay dos acciones que se fomentan, digamos, desde lo deseable para mitigar el cambio climático, precisamente las acciones de mitigación, o sea, hacer que los gases de efecto invernadero no se produzcan. ¿Sí? Eso es muy difícil porque si usamos electricidad, si usamos nuestro auto, etcétera, si estamos consumiendo demasiado, tenemos una huella que se llama huella de carbono muy alta. Entonces, dejar de consumir en exceso disminuye nuestra huella de carbono y por lo tanto estamos ayudando a mitigar el cambio climático. Pero la otra es adaptarnos a los cambios que ya son inherentes. Así como en su momento el agujero en la capa de ozono sabíamos que existía y con los acuerdos internacionales se ha podido recuperar, se espera que con las acciones que emprendamos tengamos la capacidad de detener ese acelerado, de esa acelerada inyección de CO2 a la atmósfera y adaptarnos al cambio climático.
Bueno, ¿qué te parece si nuestros compañeritos de casa nos ayudan pues proponiendo algunas acciones que se pueden realizar para mitigar? Por ejemplo, se me ocurre que si vas a la escuela y te llevan en coche, pues a lo mejor te juntes con algunos de tus compañeros y no sean 5 coches los que van, sino uno con 5 niños, ¿no? Sí, o por ejemplo, si vives en el campo, no quemar la basura. Claro. No quemar los residuos de los cultivos, las llantas, que en época de fiesta se hace mucho, y todo eso al final son emisiones de CO2 que incrementan el cambio climático. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Norma. Antes de mencionar lo aprendido en el programa de hoy, me gustaría, Juan Carlos, Norma, que también compartieran con quien nos está viendo que el tema del cambio climático, a veces muchos lo vemos muy lejano, como un tema internacional. Pero desde nuestro país, desde la comunidad científica mexicana, incluso de Veracruz, han habido aportes y estudios muy importantes para combatir este cambio climático, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, en el Instituto de Ecología hay mucha preocupación por entender este fenómeno y por aportar, ¿no? Y algunos de los proyectos más importantes que se están haciendo es entender cómo funcionan los ecosistemas, pero poniéndoles números, ¿no? ¿Qué es lo que se está produciendo? ¿Cuántos vehículos? ¿Qué va a pasar si se incrementan? Utilizando numeralia, entendiendo como el entorno un contenedor de información que tú puedes analizar para poder tomar decisiones. O sea, proyectos concretos hay muchos, pero mucho de lo que hacemos los investigadores o lo que hacen los investigadores del Instituto de Ecología es eso, transformar los procesos en números que pueden ser abstracciones más fáciles de comprender para poder hacer inferencias de lo que sucederá en el futuro. Y bueno, desde México también tenemos un estudioso que es nuestro único premio Nobel de Ciencias, que es el doctor Mario Molina, que precisamente ganó el premio Nobel por descubrir la destrucción, digamos, entender las causas de la destrucción de la capa de ozono. Entonces, el doctor Mario Molina ha publicado un libro que se llama, junto con la doctora Julia Carabias y el doctor José Sarucán, han publicado un libro que se llama Cambio Climático, Causas, Efectos y Consecuencias, y desde luego les invitamos a todas, a todos a que lo lean, porque es un aporte desde México para entender. Y como dices, la comunidad mexicana de investigación y la ciencia mexicana está contribuyendo mucho al entendimiento del fenómeno y es una de las más activas del mundo. Nos despedimos mencionando lo que aprendimos hoy, Norma. Bueno, pues hoy aprendimos que el efecto invernadero pues puede ser positivo, ¿no? Que el CO2, a pesar de que pues en nuestra atmósfera es un componente mínimo, pues es muy importante tenerlo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, yo me refiero a este experimento que sigue dándonos soltando cuenta burbujas. de cómo sigue soltando burbujas y cómo nuestro deber como civilización es darnos cuenta del problema y actuar ante él. Pero nadie puede resolver un problema que no conoce. Claro. Y esto es una probadita del problema. No pretendemos abordarlo en su integralidad. Es hacernos conscientes de que hay un problema y actuar en consecuencia. Así está muriendo kilómetros de corales en la costa de Veracruz, ¿no? Así es. En el mundo. En el mundo. Desgraciadamente, sí. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario, recuerden al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión para compartir ciencia y conocimiento científico en Vive Conciencia.